Buenos días, estudiantes, vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, vamos a continuar con el tema de los medios de comunicación y su responsabilidad ética ante la sociedad. Entonces decimos que la humanidad tiene la necesidad natural de manifestar lo que piensa y siente y de informar o recibir información sobre lo que pasa en su vereda, municipio y en el mundo, sea que lo afecte o que no. Entonces, partamos del hecho de que esa es una necesidad natural de todo ser humano, el estar informado. Pero entonces hay que tener mucho cuidado de la manera como nos informamos, ¿no? De las fuentes que utilizamos para informarnos, porque no todas las fuentes de información son válidas y muchas de ellas son falsas. Y entonces nos llevan a confusiones y a problemas con otras personas. Entonces, desde tiempos remotos, el hombre ideó símbolos, gestos y señales para transmitir información. Así, el fuego, el humo, el sonido de los cuernos, las campanas y recientemente las alarmas, sirenas y semáforos, entre otros, comunican y orientan las acciones humanas. Entonces, se puede decir que en el mundo, en nuestro mundo cotidiano, hay muchas maneras de informarnos. Inclusive, como se puede manifestar aquí, un semáforo comunica también, nos informa, nos dice cuándo es seguro pasar la calle, cuándo no es seguro. Entonces debemos prestar mucha atención a todos estos signos y todos estos símbolos que constantemente nos están informando. Y por esto es muy importante comprender que no solamente las palabras comunican, todo comunica, el lenguaje no verbal también comunica, es decir, los gestos, el tono de la voz. Hay muchas maneras de comunicación que no dependen solamente de las palabras, muy importante eso. Entonces, la dificultad de la humanidad para transmitir mensajes de persona a persona, más allá de su lugar de residencia, motivó la invención de medios para superar las barreras que impone la distancia. En ese sentido, la invención de la imprenta, el correo, el telégrafo, el teléfono fijo y móvil, el satélite, el internet, entre otros, han favorecido la comunicación interpersonal. Es decir, ¿cuál es la comunicación interpersonal? La que se da de persona a persona. Es decir, el voz a voz, ¿sí? Cuando estás enfrente de una persona y le comunicas algo. Entonces, la tecnología ha ayudado a que no solamente exista esa comunicación interpersonal, sino que exista otro tipo de comunicación donde podemos informarnos e informar a personas que se encuentran a una distancia muy lejana de nosotros. Pero sin duda alguna, el lenguaje verbal en su forma oral y escrita constituye el medio de comunicación más eficaz entre las personas. Entonces, de todas maneras, a pesar de que hay muchos signos y símbolos que utilizamos, el lenguaje verbal es igualmente el que mejor comunica. La escritura supuso una de las más grandes invenciones de la humanidad, y con ella los libros en los que los pueblos dejaron constancia escrita de sus ideas y conocimientos. Los pueblos de Mesopotamia fueron los primeros en hacer libros en planchas de cemento que contenían caracteres o dibujos trazados con un punzón. Entonces, la primera invención tecnológica para poder traspasar ese lenguaje interpersonal para llegar a más personas, aparte de las que tenemos enfrente, el primer medio tecnológico fue la escritura, ¿sí? Y los primeros indicios de la escritura se dan en Mesopotamia. Después, los egipcios, griegos y romanos utilizaron el papiro y posteriormente el pergamino. Finalmente, los chinos utilizarían la tinta y escribirían en papel con plumas hechas de bambú. Bueno, una vez inventados todos estos medios de comunicación tecnológicos, como lo es la radio, la televisión, el internet, entre otros, empieza a aparecer algo muy importante que es el derecho que tenemos todas las personas a recibir información veraz, es decir, información verdadera basada en hechos, no en opiniones, sino en hechos. Porque las opiniones
pues se las debe hacer cada persona, ¿sí? Cada persona pues toma la información y de ella opina, pero esas opiniones no deberían venir de los medios de comunicación. Los medios de comunicación simplemente deberían de presentar los hechos tal cual como son y es uno el que debe leerlos o escucharlos y ya formarse su propia opinión frente al tema. Entonces, teniendo como punto de partida el hecho que sucedió hace poco, cuando la policía eh, asesinó a un abogado, que yo creo que todos ustedes pues, se dieron cuenta. Entonces, ¿cuál era la tarea de los medios de comunicación? Simplemente presentar el hecho sin juzgarlo, sin decir si está mal, está bien, etcétera, sino simplemente presentarlo como pasó y ya cada persona al verlo, cada persona decide cuál es su opinión frente a eso. Cada persona lo juzga, dice si le parece bien, le parece mal, etcétera. Pero entonces no es responsabilidad del medio de comunicación el juzgar, sino simplemente presentar el hecho tal cual como pasó. Entonces, los medios masivos de comunicación transmiten de manera permanente todo tipo de información. Por ello es necesario estar alerta, no se debe creer ciegamente en lo que se lee en los periódicos o revistas, o en lo que se escucha y observa tanto en la radio como en la televisión, pues siempre existirá el peligro que las personas que escriben o transmiten los hechos los manipulen con fines ideológicos, económicos o políticos. Entonces, aunque el periodismo debe simplemente presentar los hechos tal cual y pasaron y dejar que la ciudadanía se haga sus propias opiniones al respecto, hay muchos medios de comunicación que no hacen esto, no hacen su labor como es, sino que imponen su ideología en los hechos que presentan. Entonces, por eso hay que estar muy alerta cuando uno ve el noticiero, etcétera. Simplemente mirar los hechos tal cual pasaron y crearse uno su propia opinión. ¿Listo? Bueno, entonces los investigadores han demostrado que la noticia es el resultado de una construcción social de los profesionales de la información. ¿Quiénes son estos profesionales de la información? Pues los periodistas, es decir, los que nos llevan la información a nuestros hogares. Estos diseñan planes de búsqueda de los acontecimientos y de ellos muestran aquello que tenga el poder de llamar la atención, de impactar y en ese sentido ganar audiencia. Entonces muchas veces los medios de comunicación nos muestran esos hechos o esas noticias, entre comillas, que llaman la atención. Entonces, si algo es importante pero no llama la atención, no lo muestran, porque eso no les va a generar audiencia. Entonces, incluso cuando se realizan emisiones en directo, algunas veces el reportero estará preparado para mostrar lo que a juicio del empresario, dueño o director del medio es importante. Generalmente desde el estudio de la cadena noticiosa en radio o en televisión hay un comunicador encargado de conducir la noticia haciendo preguntas a quien hace el reportaje. Bueno, entonces este es como el peligro que tienen los medios de comunicación, que muchas veces no son verídicos, no presentan los hechos tal y como son, sino que presentan los hechos que, digamos, al dueño de ellos les conviene. De todas maneras, hay que estar enterados y ver las noticias, ver los canales de televisión pues, más importantes del país, ver las noticias en ellos, pero pues estar pendiente de qué es lo que nos quieren transmitir, ¿no? Tratar de ver lo que nos presentan solamente teniendo en cuenta los hechos como tal y la opinión ya hacerla nosotros mismos. Y también hay que tener muy en cuenta que en este siglo XXI, donde también es muy importante las redes sociales como Facebook, como WhatsApp, como Twitter, entre otras, en esas redes sociales también hay muchas noticias falsas que no vienen de medios de comunicación, no vienen por ejemplo de Caracol, de RCN, de la revista Semana, etcétera, sino que son inventadas totalmente. Y la gente, debido a esa desconfianza que le tiene a los medios de comunicación tradicionales, cree más fácilmente cualquier cosa que ve en WhatsApp y eso tampoco está bien, eso no es correcto.
Hay que de todas maneras tenerle el respeto a los medios de comunicación tradicionales, que ya sabemos cuáles son, los de canales de televisión importantes, las revistas importantes, porque de todas maneras ellos se toman el trabajo de investigar qué es falso y qué es verdadero. Las cadenas de WhatsApp no se toman ningún trabajo de investigación en absoluto, simplemente cualquier cosa que colocan allí la van enviando porque sí, sin ningún tipo de investigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso tampoco es ético, eso es desinformación. Listo, entonces teniendo en cuenta lo dicho en este video, yo les voy a dejar unas preguntas, quiero que las lean bien, las analicen bien. Son preguntas donde solo una opción es la correcta, entonces estén muy pendientes. Si tienen alguna duda, me lo avisan por interno, ¿ok? Hasta luego.